Bienvenidos a esta intrigante exploración del caso de Jack the Ripper, uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. Si quieres descubrir los secretos detrás de estos crímenes sin resolver, mantente con nosotros durante todo el video. Asegúrate de estar suscrito y con la campana de notificaciones activada para no perderte ningún detalle de esta emocionante historia. Comencemos nuestro viaje en el tiempo y adentrémonos en el enigma de Jack the Ripper. Para comprender la magnitud del misterio que rodea a Jack the Ripper, es esencial adentrarnos en la época victoriana, a finales del siglo XIX, en las calles de Londres. Esta era, caracterizada por su elegancia y auge industrial, también escondía sombras y desigualdad que servirían como el telón de fondo de nuestros eventos. En esta época, la ciudad de Londres se expandía rápidamente, con una creciente población que se aglomeraba en áreas urbanas congestionadas. La pobreza y las condiciones de vida eran alarmantes, especialmente en los distritos del este como Whitechapel, donde los problemas sociales y económicos eran desenfrenados. La revolución industrial estaba en su apogeo y las tensiones entre clases sociales eran palpables. En medio de esta desigualdad, nuestro asesino comenzó a operar sembrando el pánico en las calles oscuras y retorcidas de Whitechapel. Esta es la atmósfera en la que se desarrolla nuestro misterio, donde las sombras de la historia se entrelazan con la historia de la criminología. La atmósfera en Londres victoriana de finales del siglo XIX era una mezcla intrigante de elegancia y decadencia. Mientras la aristocracia disfrutaba de una vida lujosa, las calles estaban plagadas de pobreza y desigualdad. Las condiciones sociales eran críticas y la desesperanza impregnaba los corazones de aquellos que luchaban por sobrevivir en los distintos distritos más pobres de la ciudad. Las fábricas humeantes y la revolución industrial marcaban el ritmo frenético de la época, mientras que la seguridad y la miseria se apoderaban de las calles, especialmente en lugares como Whitechapel. Esta dicotomía entre la opulencia y el sufrimiento sirvió como caldo de cultivo para el misterio que estamos a punto de desentrañar. La sociedad victoriana estaba envuelta en un velo de hipocresía y contradicciones, un contexto esencial para comprender las motivaciones y la identidad del infame Jack the Ripper. En el año 1888, el oscuro misterio de Jack the Ripper comenzó a tomar forma en las calles de Whitechapel, Londres. Fue en este año donde una serie de brutales asesinatos estremecieron a la ciudad y la criminología moderna. Estos crímenes atribuidos al infame asesino marcaron el inicio de un aterrador capítulo en la historia criminal. El primer asesinato se produjo el 31 de agosto de 1888 cuando Mary Ann Nichols fue encontrada sin vida en Boots Row. Su cuerpo mostraba signos de mutilación y brutalidad inaudita. Los días posteriores, el horror se intensificó con los asesinatos de Annie Chapman y Elizabeth Stride, seguidos de Catherine Edwards y Mary Jane Kelly en noviembre del mismo año. Cada uno de estos crímenes compartía un espeluznante patrón. Las víctimas eran mujeres y en su mayoría prostitutas, y sus cuerpos eran desgarrados de manera grotesca. La brutalidad de los asesinatos dejó a la comunidad de Whitechapel en un estado de terror constante, mientras la prensa y la opinión pública se volvían frenéticas por atrapar al elusivo asesino. Las víctimas de Jack the Ripper eran mujeres en situaciones desesperadas, muchas de ellas prostitutas que vivían al margen de la sociedad victoriana. El asesino eligió a estas mujeres como sus blancos, aprovechando su vulnerabilidad en las calles sombrías de Whitechapel. El modus operandi de Jack the Ripper era particularmente espeluznante. Cada uno de los crímenes compartía un patrón aterrador. Las víctimas eran estranguladas y luego, de manera brutal, se les realizaban mutilaciones post-mortem. Los cuerpos eran desgarrados de una manera que reflejaba un conocimiento anatómico sorprendente, lo que llevó a las especulaciones sobre si el asesino podría ser un médico o alguien con experiencia en el campo de la cirugía. El asesino dejaba escenas horrendas que impactaban a la comunidad y a las autoridades de la época. El terror se apoderaba de Whitechapel y la ciudad entera estaba obsesionada con la captura de Jack the Ripper. A pesar de la intensa presión y la investigación policial, el elusivo asesino lograba escapar, dejando tras de sí un rastro de misterio que ha perdurado durante más de un siglo. La ola de terror que trajo consigo Jack the Ripper no tardó en propagarse por el East End de Londres. El asesino aún desconocido
desconocido y esquivo, sembró un temor palpable en la comunidad. Con cada nuevo asesinato, la alarma crecía y la desesperación inundaba las calles de Whitechapel. Los habitantes del East End vivían en un constante estado de ansiedad, especialmente las mujeres, quienes temían ser las próximas víctimas de este monstruo sin rostro. La noticia de los espantosos asesinatos circulaban rápidamente, alimentando el pánico y la incertidumbre en la población. Las autoridades luchaban por contener la creciente alarma pública. Los periódicos informaban frenéticamente sobre los crímenes y alimentaban la especulación sobre la identidad del asesino. La presión sobre la policía para resolver el caso era abrumadora, pero a pesar de los esfuerzos incansables, Jack the Ripper lograba eludir a la justicia. En medio de este caos y angustia, se comenzaron a formar grupos de vigilancia comunitaria y patrullas ciudadanas. La gente intentaba protegerse y encontrar el asesino por sus propios medios. El East End de Londres se había convertido en un lugar donde el temor se apoderaba de cada esquina, un lugar donde nadie se sentía seguro. Las 5 víctimas generalmente atribuidas a Jack the Ripper, cuyos nombres resuenan en la infamia de la historia, representan una trágica y espantosa parte de este enigma sin resolver. Cada una de estas mujeres tenía su propia historia, pero todas compartían el trágico destino de cruzarse con el asesino. Mary Ann Nichols fue la primera víctima de Jack the Ripper, encontrada sin vida en Bucks Row el 31 de agosto de 1888. Mary Ann era una mujer de mediana edad que había caído en la indigencia y la prostitución. Su cuerpo mostraba evidencias de estrangulamiento y mutilaciones, marcando el inicio de los horrores por venir. Annie Chapman fue asesinada el 8 de septiembre de 1888. Annie, otra prostituta, fue encontrada en el patio trasero de una casa en Ambury Street. Al igual que Mary Ann, sufrió mutilaciones extremas y su muerte fue particularmente brutal. Elizabeth Stride, su trágico final ocurrió el mismo día que el de Annie Chapman, el 30 de septiembre de 1888. A diferencia de las víctimas anteriores, Elizabeth solo sufrió una lesión en el cuello, lo que sugiere que el asesino pudo haber sido interrumpido en su acto. Catherine Edwards. Catherine fue la cuarta víctima, asesinada la misma noche que Elizabeth Stride. Su cuerpo fue encontrado en Mitre Square, al igual que las anteriores. Catherine fue estrangulada y sufrió mutilaciones post-mortem, incluyendo la extracción de un riñón. Mary Jane Kelly. Mary Jane fue la última víctima conocida de Jack the Ripper. Fue asesinada el 9 de noviembre de 1888 en su propio apartamento en Miller's Court. Su cuerpo sufrió las mutilaciones más atroces de todas las víctimas. La escena del crimen fue particularmente horrenda y este asesinato marcó el punto culminante de la serie de crímenes. Mary Ann Nichols fue encontrada muerta en Bucks Row el 31 de agosto de 1888. Su garganta había sido cortada de manera brutal, casi hasta decapitarla. Además, sufrió heridas abdominales profundas y desgarradoras. Estas mutilaciones extremas sugerían una violencia inusitada y un conocimiento anatómico sorprendente por parte del asesino. Annie Chapman, el 8 de septiembre de 1888, fue hallada muerta en el patio trasero de una casa en Ambury Street. Su cuerpo mostraba mutilaciones espantosas, incluyendo la extracción de su útero y parte de su vejiga. El asesino dejó en un lugar un mensaje escalofriante. El lóbulo inferior del riñón izquierdo y una parte de la vejiga de Annie se la envió a los directores de la Asociación de Policía de Londres. A diferencia de las otras víctimas, Elizabeth Stride fue asesinada en Bernard Street el mismo día que Annie Chapman, el 30 de septiembre de 1888. Su muerte fue menos mutilatoria, sin embargo, mostraba heridas en el cuello que indicaban un intento de estrangulamiento. Algunos creen que el asesino pudo haber sido interrumpido en medio del crimen. Catherine Edwards, el 30 de septiembre de 1888, la misma noche de la muerte de Elizabeth Stride, Catherine Edwards fue encontrada en Mitre Square. Su cuerpo también sufrió mutilaciones atroces, incluyendo la extracción de su riñón izquierdo. Además, su rostro fue desfigurado y su útero fue retirado con precisión quirúrgica. Mary Jane Kelly fue la última víctima conocida de Jack the Ripper, asesinada el 9 de noviembre de 1888 en su propio apartamento en Miller's Court. Su muerte fue la más horrenda de todas. El asesino
desfiguró su cuerpo de manera espantosa, extrayendo sus órganos internos y dispersándolos por la habitación. El nivel de mutilación y violencia fue tan extremo que la escena del crimen fue un espectáculo macabro. Las investigaciones sobre Jack the Ripper a lo largo de los años han sido un laberinto de dificultades y desafíos. A pesar de los incansables esfuerzos de la policía y los investigadores, la identidad del asesino ha permanecido en la penumbra y las razones detrás de esta elusión son múltiples. A finales del siglo XIX, la tecnología forense estaba en pañales. La falta de métodos científicos modernos dificultó la recopilación de evidencias sólidas en la escena del crimen, y los investigadores se vieron limitados en su capacidad para identificar al asesino. La mayoría de los crímenes de Jack the Ripper ocurrieron en las sombras de la noche, y las áreas en las que tuvieron lugar estaban habitadas principalmente por personas marginadas. La falta de testigos confiables y reticencia de la comunidad a hablar con la policía hicieron que la recopilación de información aún fuera más difícil. La intensa atención de los medios de comunicación y la especulación pública en torno a los crímenes de Jack the Ripper crearon un ambiente de caos. Las teorías y pistas falsas abrumaron a los investigadores, dificultando la búsqueda del asesino real. Jack the Ripper demostró ser un asesino astuto y esquivo. Se cree que tenía un conocimiento íntimo de las calles de Whitechapel, lo que le permitía moverse con facilidad y escapar de la captura en numerosas ocasiones. A pesar de las numerosas teorías y sospechosos, no se han encontrado registros definitivos que revelen la verdadera identidad del asesino. Las pruebas y evidencias se han perdido o degradado con el tiempo, dificultando aún más la resolución del caso. Los esfuerzos policiales por atrapar a Jack the Ripper fueron intensos y desesperados. La Scotland Yard, la principal fuerza policial de Londres en ese momento, movilizó a un destacamento especial para investigar los crímenes, pero se encontró con una serie de obstáculos insuperables. Uno de los principales protagonistas en la persecución de Jack the Ripper fue el inspector Frederick Aberline, quien se destacó en la investigación. El inspector Aberline era un experimentado investigador que había trabajado en numerosos casos de homicidio a lo largo de su carrera. Se destacaba por su meticulosidad y habilidad para recopilar evidencia. Aberline estaba decidido a resolver el enigma de Jack the Ripper, pero se encontró con una serie de desafíos. A pesar de su experiencia, Aberline y su equipo se enfrentaron a la falta de pistas concretas en la escena del crimen. El asesino actuaba en la oscuridad y no dejaba evidencia forense significativa que pudiera conducir a su identificación. La intensa cobertura mediática y la especulación constante de la prensa ejercieron una gran presión sobre Aberline y su equipo. La atención pública a menudo les dificultaba trabajar de manera efectiva y sin interferencias. La comunidad de Whitechapel, donde se cometieron la mayoría de los crímenes, era reacia a cooperar con la policía. La desconfianza hacia las autoridades y el temor a represalias por parte del asesino dificultaron la obtención de información útil. A medida que la búsqueda de Jack the Ripper continuaba, la presión pública y la intensa atención mediática ejercían una presión abrumadora sobre la policía y los investigadores. Esta presión contribuyó al surgimiento de numerosas falsas pistas y teorías extravagantes sobre la identidad del asesino, lo que complicó aún más la resolución del caso. La prensa de la época desempeñó un papel destacado al alimentar la especulación y la histeria colectiva. Los periódicos competían por obtener primicias y a menudo publicaban información sin verificar, contribuyendo así a la confusión y la desinformación en torno a los crímenes de Jack the Ripper. Aquí hay algunas de esas falsas pistas más notorias que incluyen el cuaderno de Ripper. En octubre de 1888, la policía recibió un cuaderno supuestamente escrito por Jack the Ripper, pero luego se determinó como un engaño elaborado. Esto generó expectativas y distracción en la investigación. Cartas amenazantes. Jack the Ripper envió varias cartas a la policía y a la prensa, incluida la famosa carta de Dear Boss y la carta de Susie Jack, que desafiaba
confiaban a las autoridades. Sin embargo, la autenticidad de estas cartas han sido cuestionadas y su autoría sigue siendo incierta. Sospechosos erróneos. Se detuvieron a numerosos sospechosos a lo largo de la investigación, pero ninguno de ellos resultó ser el verdadero Jack the Ripper. La falta de evidencia sólida y la presión pública llevaron a arrestos y acusaciones precipitadas. La presión pública para resolver el caso era abrumadora y la comunidad exigía respuestas. Esta presión, junto con las falsas pistas y la especulación desenfrenada, creó un ambiente caótico en la que la verdad se volvía más difícil de discernir. La cobertura mediática de los crímenes de Jack the Ripper desempeñó un papel fundamental en la creación de una atmósfera de histeria y especulación en torno a los horrores que asolaron a Whitechapel. Los periódicos de la época competían por las primicias y ofrecían relatos sensacionalistas de los asesinatos, lo que amplificaba la atención pública y la presión sobre la policía. Las portadas de los periódicos estaban plagadas de titulares impactantes y descripciones gráficas de los crímenes. La prensa ayudó a difundir rumores y teorías sobre la identidad del asesino, lo que a menudo llevaba a la confusión y a la aparición de falsas pistas. La cobertura mediática intensa y a menudo morbosa de los crímenes de Jack the Ripper convirtió el caso en un fenómeno mediático de escala global. La atención del público se centró en los oscuros acontecimientos, lo que tuvo un impacto duradero en la historia del periodismo y en la percepción pública de los asesinatos en serie. A lo largo de los años, varios sospechosos han sido considerados como posibles identidades de Jack the Ripper, a pesar de que ninguno de ellos ha sido confirmado de manera concluyente como el asesino. Algunos de los sospechosos más prominentes han sido objeto de debate y escrutinio por parte de los investigadores y expertos en criminología. Montague John Druitt, un abogado y maestro de escuela, ha sido uno de los sospechosos más discutidos. Su cuerpo fue encontrado en Támesis en diciembre de 1888, poco después de los asesinatos de Jack the Ripper. Aunque su muerte fue considerada un suicidio, algunos creen que podría haber sido el asesino y que se quitó la vida para evitar la captura. Aaron Kosminski, un inmigrante polaco con problemas mentales, es otro sospechoso destacado. Aunque fue interrogado por la policía en la época de los asesinatos, no se encontró pruebas suficientes para inculparlo. Años después, algunos investigadores modernos han argumentado que Kosminski podría haber sido el asesino, basándose en nuevas interpretaciones de la evidencia histórica y forense. Francis Toomblighty, un médico charlatán estadounidense, fue arrestado en Londres en relación con crímenes sexuales poco después de los asesinatos de Jack the Ripper, aunque fue liberado bajo fianza y huyó del país. Algunos consideran que tenía motivos y oportunidades para ser el asesino. James Maybrick, un comerciante británico, ha sido propuesto como sospechoso en base a un diario supuestamente escrito por él que mencionaba los asesinatos. Sin embargo, la autenticidad del diario ha sido cuestionada y su conexión con los crímenes es objeto de debate. Estos son solo algunos de los nombres que han surgido en relación con Jack the Ripper. A lo largo de los años se han propuesto numerosos otros sospechosos, incluyendo médicos, aristócratas y personas de diversos trasfondos. Sin embargo, la falta de evidencia concluyente ha mantenido el misterio en torno a la verdadera identidad del asesino. El caso de Jack the Ripper nunca se resolvió oficialmente debido a una serie de razones complejas que se entrelazan y han dejado un enigma sin respuesta durante más de un siglo. En el momento de los asesinatos, la tecnología forense y de investigación estaban en sus primeras etapas, lo que dificultó la recopilación de evidencia sólida en la escena del crimen. La falta de pruebas concluyentes, como huellas dactilares o análisis de ADN, limitó la capacidad de la policía para identificar al asesino. La intensa presión pública y la atención mediática desenfrenada sobre el caso generaron una atmósfera de caos e interferencia constante en la investigación. La policía se vio abrumada por la especulación pública y las falsas pistas. La comunidad de
Whitechapel era reacia a cooperar con la policía, lo que dificultó la obtención de información útil y la identificación de testigos confiables. El temor a represalias por parte del asesino contribuyó a esta falta de cooperación. Jack the Ripper demostró ser un asesino astuto y escurridizo, lo que dificultó su captura en numerosas ocasiones. Su conocimiento de las calles de Whitechapel y su capacidad para moverse sin ser detectado contribuyeron a su escape. La aparición de numerosas pistas falsas, cartas amenazantes y teorías extravagantes creó una confusión en la investigación. Las falsas pistas llevaron a arrestos y acusaciones erróneas, lo que desvió recursos y atención lejos del verdadero asesino. Con el paso del tiempo, muchas pruebas y documentos relacionados con los crímenes de Jack the Ripper se han perdido o degradado, lo que dificulta cualquier intento futuro de resolver el caso. Quizás la razón más fundamental es que la verdadera identidad de Jack the Ripper sigue siendo desconocida. Sin una identificación definitiva del asesino, cualquier intento de resolución se ve obstaculizado desde el principio. La leyenda de Jack the Ripper ha dejado una huella indeleble en la cultura popular a lo largo de los años. El misterio en torno a su identidad y sus brutales crímenes han inspirado numerosas obras de ficción, películas, libros, series de televisión, obras de teatro y música. Aquí hay una breve descripción de cómo Jack the Ripper ha influido en la cultura popular. En la literatura, desde el mismo momento en que ocurrieron los crímenes, escritores y novelistas han encontrado inspiración en la historia de Jack the Ripper. La novela Desde el infierno de Alan Moore y Eddie Campbell, por ejemplo, ofrece una versión ficticia de los eventos. Además, autores como Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, se sintieron intrigados por el misterio y abordaron el tema en sus obras. El cine y la televisión, donde Jack the Ripper ha sido el protagonista de numerosas películas y series de televisión. Desde el infierno de 2001, protagonizada por Johnny Depp, es una de las películas más conocidas sobre el tema. También hay muchas series que han explorado los crímenes de Jack the Ripper, arrojando diferentes interpretaciones sobre su identidad. El teatro también ha sido abordado en el tema de Jack the Ripper. Obras de teatro como El asesinato de Jack the Ripper de Ron Pember ha llevado el misterio a los escenarios, ofreciendo representaciones ficticias y dramáticas de los eventos. La influencia de Jack the Ripper se extiende desde la literatura y el cine hasta el turismo oscuro, y su legado como uno de los casos más notorios e insondables en la historia de la criminología es innegable. Queremos agradecer a todos nuestros espectadores por su interés en este enigma histórico. La continua atención y curiosidad en torno a Jack the Ripper demuestran la importancia de la historia y la necesidad de comprender los eventos del pasado, incluso aquellos que siguen sin resolverse. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y reflexión sobre uno de los misterios más intrigantes de todos los tiempos. Recordad suscribiros y dar me gusta para no perderos ninguno de nuestros próximos casos. Hasta la próxima.